Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y en este tutorial te enseñaré cómo tocar El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Para mí es una de las mejores canciones que tenemos aquí en España y tiene una intro que es espectacular. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal, ya que aprenderás muchísimas cosas sobre la guitarra. Y si te gusta este vídeo, acuérdate de comentarme y darle un like, que eso me ayuda muchísimo. Así que no me enrollo más, vamos a escuchar esta obra de arte y después te la voy a explicar paso a paso. Coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, vamos a ver los primeros acordes de la intro. Lo bueno es que después la estrofa sigue también con estos acordes, así que ahí matamos dos pájaros de un tiro. La intro sería un 3 en la sexta con el dedo 1, un 4 en la cuarta con el dedo 3 y ahora un 3 en la segunda cuerda con el dedo 2, ¿de acuerdo? Y lo que vamos haciendo con la mano derecha es este arpegio. Primero tienes que saber la colocación del arpegio. La colocación del arpegio, mira, hay un truco que es muy bueno, que es cierra el puño, lo abre, lo lleva hacia las cuerdas, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, de las cuerdas. Y ahora lo que tienes que hacer es el pulgar siempre más adelantado que el índice, medio y anular, ¿vale? Y ahora, una vez que pulsamos con el pulgar, ¿vale? Hacia abajo, el índice y todos los demás dedos lo que tienen que ir es sobre la palma de la mano, ¿de acuerdo? Sin apoyar. O sea, eso estaría mal, sería así, sobre la palma de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos eso, vamos a aprender este arpegio. Sería sexta con el pulgar y ahora cuarta, tercera, cuarta, ¿de acuerdo? Que es con índice, medio, índice. Y ahora anular, medio, índice, que sería un arpegio al revés desde la segunda. Y ahora hacemos lo mismo, el pulgar otra vez, pero se queda más tiempo. Cuarta, tercera, cuarta, y ahora el arpegio al revés desde la segunda, segunda, tercera, cuarta y anular en la segunda. ¿De acuerdo? Y ahí los quedamos. Sería 1, 2. ¿Vale? Ahí, fijarse bien que el pulgar tarda un poquito más, fijarse. ¿Vale? Para que vaya a tiempo muy bien. ¿De acuerdo? Entonces sería esto. Lo voy a hacer varias veces para que lo hagáis conmigo. Otra vez. Otra vez. ¿Vale? Ahora, el segundo acorde que hacemos es lo mismo que este, ¿de acuerdo? Pero tenemos que quitar solo el dedo 1 para hacer un 0 en la sexta. ¿Vale? Entonces el primero. Segundo. Ahora el tercero, lo único que hacemos es el dedo 1 lo ponemos en el tercer traste en la quinta cuerda, ¿vale? Y ahora con el dedo 4, un 5 en la cuarta cuerda. Y hacemos desde la quinta, ¿de acuerdo? O sea, el arpegio va a ser igual, pero el pulgar desde la quinta. Vale, entonces ya tenemos el primero. Segundo. El tercero. Y ya el cuarto lo que hacemos un la menor séptima, ¿de acuerdo? Un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y hacemos desde la quinta, lo que pasa es que aquí vamos a hacer primero con el la menor séptima. Y ahora el segundo con el la menor novena, ¿de acuerdo? O sea, vamos a poner en el traste 4 en la tercera cuerda. Sería esto. Y ya para finalizar lo que hacemos es un 2 en la sexta con un 2 en la tercera cuerda, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo, pero hasta llegar al arpegio
al revés, ¿de acuerdo? Que solo hacemos la segunda cuerda, sería esto. Ligamos del 0 al 1 en la segunda cuerda y después tocamos el 0 en la segunda cuerda. Lo voy a hacer muy despacito. ¿Vale? Otra vez. Y ahora lo que hacemos es esto. El traste 4 en la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? Y ligamos al 5. ¿Vale? La cuarta también. Ahora, un 2 en la tercera y 0 en la cuarta. ¿Vale? Sería esto. Lo voy a hacer despacito. Entonces de aquí. Y ya para terminar lo que hacemos es un 5 en la quinta cuerda, otro 5 en la cuarta cuerda y ahora un 2 en la tercera cuerda. ¿Vale? Aquí tenemos que abrir bastante los dedos. Y ahora hacemos un arpegio simple, ¿de acuerdo? Primero con el pulgar en la quinta cuerda y ya cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Y ponemos un 3 en la sexta con el mismo dedo 1, ¿de acuerdo? Sería esto. ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacito. Sería. Ahora, una vez que hemos hecho la intro, ya empezaría y empieza igual, ¿de acuerdo? Con el sol aquí. Lo que pasa es que ahora vendría un la menor séptima. Y ahora vendría un re mayor, pero lo vamos a poner, en vez de aquí, lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Que sería un 5 en la quinta cuerda, un 4 en la cuarta cuerda y un 3 en la segunda cuerda. Y sería 2 veces lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? O sea, 2 veces estos 5 acordes. La menor. Y el re. Y otra vez se repetiría. ¿Vale? Y ahora aquí cambiaría, ¿de acuerdo? Que sería el 3 en la quinta, el 4 en la cuarta y el 3 en la segunda. Y el arpegio lo hacemos solo una vez, o sea, sería esto. ¿De acuerdo? Quinta, ahora cuarta, tercera, cuarta, segunda, tercera y cuarta, que es el arpegio al revés. Cambiamos al si, que sería un 2 en la quinta y un 3 en la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo, una vez nada más. Después la menor. Y al re. Vale, voy a hacer esa parte, sería. Y otra vez hacemos lo mismo. Se repite. Y ya volvería otra vez al instrumental del principio, otra vez al principio. ¿De acuerdo? Y ya todo se repetiría, la primera estrofa y el estribillo. Bueno, ponme en los comentarios si opinas igual que yo y crees que es una obra de arte esta canción. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y voy a subir muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo sobre la guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá con tu guitarra y aprender a acompañar el cante flamenco o las canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos que hay, como la soleá, la bulería, los fandangos, los tientos
Bueno, hay muchísimos vídeos, solo tienes que hacerte miembro. Así que si todavía estás aquí, muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!